Tu realidad te está obedeciendo y tal vez aún no te has dado cuenta. Todo lo que parece estar retrasado en tu vida, en verdad está respondiendo a la señal que emites cuando nadie está mirando. Manifestar no es esperar que suceda, es decidir que ya sucedió y sostener ese estado como si fuera ley, porque lo es. En este video no vas a escuchar promesas vacías ni frases trilladas sobre el universo. Aquí, la creación es tuya. Vamos directo al núcleo. Cómo vivir como si ya fuera real cambia el campo a tu alrededor y hace que lo invisible se materialice sin esfuerzo. Esto no es positivismo, es poder puro. La conciencia que habitas es el pincel que dibuja tu vida. Y cuando cambias tu identidad, el mundo entero se inclina. Prepárate. Lo que buscas está a punto de encontrarte. La mayoría vive como si la vida estuviera en camino, como si lo que desean estuviera atrapado en un tiempo futuro. Ese es el truco más cruel de la mente, hacerte creer que existe un intervalo real entre el ahora y tu deseo realizado. Pero lo que llamas tiempo es solo un reflejo de tu estado de conciencia. Cuando te proyectas hacia el mañana, estás afirmando que todavía no eres. El tiempo entonces se extiende indefinidamente, no porque el mundo esté lento, sino porque tu identidad está atrasada. La espera es una prisión construida con pensamientos sutiles de separación. La mente adora postergar. Cuando tenga el dinero, cuando esté listo, cuando esto cambie, entonces seré feliz. Pero esa lógica nunca termina. Lo que proyectas como futuro se eterniza en el futuro. No te estás acercando a la manifestación, la estás manteniendo distante con cada pensamiento que refuerza la ausencia. La clave está en retirar la condición. Lo que sientes ahora es todo lo que existe. El tiempo solo se disuelve cuando disuelves la idea de que necesitas más de él. Toda sensación de carencia viene de la idea de que aún no ha llegado. Pero la verdad es que la manifestación nunca llega. Surge cuando colapas el tiempo con conciencia. Vivir como si ya tuvieras no es pretensión. Es la única forma de crear. Buscar es una trampa sutil que parece movimiento, pero es estancamiento disfrazado. Cuando buscas algo, le estás declarando a la realidad: esto está fuera de mí. Y el universo responde: perfecto, sigue buscando. La conciencia no entrega aquí lo que deseas. Refleja fielmente quién estás siendo. El buscador nunca encuentra porque su identidad está atrapada en la ausencia. El secreto es invertir el papel. Ya no buscas más, asumes. Asumir no es un acto de esfuerzo, es un estado silencioso de decisión. Es cuando simplemente dejas de pedir y comienzas a vivir como si fuera inevitable. El mundo reacciona como una sombra, no tiene elección propia. La duda solo existe cuando la identidad está fragmentada. Pero cuando asumes con convicción, el mundo entra en colapso creativo para atender la nueva imagen que sostienes. Si dices quiero ser rico, estás creando un abismo. Pero si dices soy quien tiene, colapas ese abismo. Tu trabajo no es convencer a nadie. Tu trabajo es convencerte a ti mismo. Y eso solo sucede con el sentimiento instalado en el cuerpo. Mientras estés actuando como alguien que todavía no tiene, tu mundo reflejará exactamente eso. Florence Scovel Shinn enseñaba que tus palabras son tu varita mágica, pero yo te digo algo más profundo. Tus sentimientos son tu campo de fuerza. Las palabras pueden abrir caminos, pero son los sentimientos los que construyen puentes. La manifestación no es consecuencia de búsqueda, sino de congruencia. Piensas que piensas, pero quien crea es lo que sientes. Es en el cuerpo donde el milagro se dibuja, no en las palabras ni en los deseos sueltos. El cuerpo es el lenguaje que la realidad entiende. Si quieres riqueza, siente el confort del hogar ya amueblado, la cama arreglada, el auto que ya te lleva donde quieras. Si quieres amor, siente el toque de la mano, la respiración en la almohada, la risa compartida. Esto no es fantasía, es creación consciente. La mayoría de las personas vive disociada de su propio cuerpo. Repiten afirmaciones mientras cargan tensión en los hombros, miedo en el estómago e inseguridad en las piernas. El cuerpo no miente. Mientras tu lenguaje corporal diga todavía no tengo, el mundo estará de acuerdo. El primer paso de la creación es alinear el cuerpo al deseo, respirar como quien ya venció, caminar como quien ya llegó, descansar como quien ya es. No se trata de teatralizar, se trata de encarnar el estado.
Cuando sientes como si ya tuvieras, la mente comienza a obedecer. Las sensaciones reales son más fuertes que los pensamientos. Una imagen mental sin emoción es solo una película muda, no mueve nada. Pero cuando añades sentimiento, el cerebro lo interpreta como experiencia real. Y la experiencia interna es el molde de la manifestación externa. Puedes repetir 1000 afirmaciones, visualizar por horas o meditar todos los días. Pero si el sentimiento no acompaña, nada cambia. El subconsciente no responde a la lógica ni a las palabras, responde a lo que se siente como verdad. La emoción es el idioma de lo invisible. Cuando intentas manifestar sin emoción, es como intentar hornear un pastel sin fuego. Tienes los ingredientes, pero falta lo que activa. El pensamiento puede iniciar el proceso, pero es el sentimiento el que solidifica el nuevo estado. El cuerpo necesita creer. Y eso solo sucede cuando el sentimiento es profundo, estable y consistente. Si afirmas, soy próspero, pero sientes ansiedad al mirar tu cuenta bancaria, la vibración dominante sigue siendo escasez. El subconsciente no sabe qué es real o imaginado, solo graba lo que se siente con intensidad. Esto es una bendición y una trampa. Porque si sientes miedo todo el tiempo, aunque pienses positivamente, el miedo es lo que se imprimirá en la pantalla de la realidad. No se trata de pensar correcto, se trata de sentir correcto. Y aquí es donde las enseñanzas de Jesús se vuelven revolucionarias. En Marcos 11:24 dice: Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido y será de ustedes. Esta no es solo una promesa religiosa, es un principio de creación. Jesús no estaba hablando de pedir y esperar. Estaba hablando de creer antes de ver, de actuar con la certeza de que el pedido ya fue atendido. Es exactamente el mismo concepto central de la manifestación consciente. Alinear mente, emoción y creencia con aquello que deseas, como si ya fuera realidad. Hebreos 11:1 lo confirma. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es fe ciega, es fe activa. Es saber sin ver, confiar sin tocar, asumir sin depender. Romanos 4:17 nos recuerda que Dios llama a la existencia las cosas que aún no existen. Y Mateus 21:22 refuerza: todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Jesús no hablaba solo de pedir, hablaba de creer con el corazón, de ya colocarse en el estado de quien tiene, no de quien espera tener. Es ese tipo de fe la que transforma oración en manifestación. La trampa más sutil del ego es esperar que el mundo cambie para entonces creer. Pero eso es lo opuesto de la creación consciente. Si necesitas pruebas para sentir que eres, entonces le estás diciendo al campo: todavía no soy. Y la respuesta vendrá con más ausencia. La realidad visible es siempre el reflejo atrasado de lo invisible. Dudar porque todavía no apareció es como gritarle al espejo por no sonreír primero. El campo obedece al comando más consistente. Cuando dudas, lo que estás afirmando es que el deseo todavía está distante, y eso se convierte en ley. La duda es como arrancar la semilla del suelo todos los días para ver si ya brotó. La planta nunca tendrá tiempo de crecer. Manifestar no es una competencia de velocidad, es una danza con lo invisible, guiada por confianza silenciosa. Puedes sentir que estás haciendo todo bien, pero si en el fondo del alma todavía existe esa puntita de «pero será», entonces la realidad seguirá obedeciendo tu verdadero estado de ser. El campo lee lo que sostienes en el silencio, no lo que dices en voz alta. Dudar es humano, pero permanecer en el estado es divino. No necesitas combatir la duda, solo necesitas volver al centro. Cada vez que la duda surja, véela como una invitación para retornar al estado del deseo realizado. No como un fracaso, sino como una oportunidad de fortalecimiento. Cierra los ojos por un instante y suelta el peso del día. Respira profundo, como quien no tiene prisa. Deja que el cuerpo descanse e imagínate despertando exactamente en la vida que deseas. Siente el ambiente a tu alrededor, los olores, los sonidos, las texturas. Toca los objetos como si fueran reales. Camina por el espacio como quien pertenece ahí. No estás visitando ese lugar, vives en él. Ahora coloca en el cuerpo el sentimiento de quien ya conquistó. Tal vez sea tranquilidad, gratitud, ligereza o confianza. Permítete sostener ese sentimiento por algunos segundos más, sin esfuerzo, como quien saborea un momento esperado por mucho tiempo.
No necesitas hacer nada, solo sentir que ya llegaste. Tu cuerpo es el templo de la nueva realidad. El mundo responderá a eso. No existe manifestación sin transformación de identidad. No recibes lo que quieres, recibes quién eres. Por eso, el verdadero trabajo es convertirte en la versión que ya vive la realidad deseada. Esto comienza con pequeñas elecciones, cómo caminas, cómo hablas, cómo te tratas cuando estás solo. Cada gesto es una afirmación silenciosa de quién asumiste ser. La nueva identidad no es una máscara, es un reconocimiento. Es cuando dices, ya no necesito luchar más, ya soy. La lucha cesa, el esfuerzo se disuelve y pasas a actuar con naturalidad. La confianza se vuelve algo que no necesita ser explicado. Simplemente sabes, la urgencia es el mayor enemigo de la manifestación. Siempre que te sientes desesperado por un resultado, estás confirmando que todavía no tienes. Y eso crea resistencia. La energía de la urgencia le dice al campo, estoy en carencia, necesito que esto cambie ahora. Y el campo responde, sí, estás en carencia. Soltar el control no es rendirse, es confiar. Es entender que el tiempo de la manifestación no es el mismo de la ansiedad. Todo lo que es verdadero se manifiesta en el tiempo perfecto, cuando estás listo para sostenerlo. Cuando sueltas, abres espacio. El milagro no entra donde haya aprieto. La vida no te está probando, solo está reflejando lo que sostienes dentro de ti. Cuando comprendes que el mundo es el espejo de tu conciencia, todo cambia. Dejas de reaccionar y comienzas a elegir. El juego deja de ser sobre arreglar el escenario y pasa a ser sobre cambiar el lente. La alegría no es el premio, es la contraseña. La mayoría vive esperando ser feliz cuando alcance, pero quien manifiesta entiende que es siendo feliz que se alcanza. La alegría verdadera no viene de lo que sucede, sino de lo que eliges sentir antes de que suceda. Es una decisión energética. No necesitas permiso externo para sentirte bien ahora. La alegría no depende de pruebas, ella es la prueba. Un estado de gratitud y celebración activa puertas invisibles. La manifestación adora la ligereza, y la ligereza viene de la confianza. Cuando vives con placer el ahora, incluso sin el deseo realizado, le muestras al universo que ya eres completo, y el universo te completa con más. No estás aquí para esperar, estás aquí para crear. No hay nada más que buscar afuera. Todo ya está dentro. El deseo es solo el mapa, el destino es tu estado. Y cuando el estado es de alegría, la vida te reconoce como el creador. Escribe en los comentarios, ya soy quien tiene, porque esa frase es una contraseña vibracional. Afirma tu identidad, disuelve la duda y ancla tu nuevo estado. Dilo en voz alta, repítelo en el pensamiento, escríbelo aquí y siente. La manifestación es inevitable, pero la paz puede ser instantánea. Basta elegir vivir como quien ya es.